¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Gracia Abundante de Cuernavaca? Espero en el Señor que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tercer video de la serie de estudios relacionadas con el bautismo. Recuerda, hermano, que si surgen dudas, comentarios, el hermano Saulo y yo estaremos atentos para apoyarles. En los videos anteriores hemos mencionado que el bautismo por agua es para las personas que han recibido la salvación de Cristo a través de su muerte en la cruz y su resurrección y se han convertido en sus discípulos. También hemos puntualizado que la Biblia enseña que antes de ser bautizados tiene que existir una convicción en nosotros de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y correr a Cristo para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de su muerte. También resaltamos tres características o tres evidencias que existen en un creyente que está listo para ser bautizado. Número uno, debe existir interés genuino por conocer a Dios a través de su palabra. Número dos, existe un corazón receptivo a las buenas nuevas del Evangelio. Y número tres, existe un deseo de vivir en obediencia a Dios. Pero así como existen actitudes que nos muestran que estamos listos para ir al bautismo, evidencias que nos dejan ver que hemos creído y estamos listos para dar ese paso de fe, también pueden existir actitudes o motivaciones incorrectas, equivocadas, que nos pueden llevar al autoengaño y hacernos pensar que estamos listos para dar este paso de fe. Por lo que en este video quiero señalar algunas de estas actitudes equivocadas. No son las únicas, pero quiero hacerlo a través de la historia que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Este evento lo encontramos después de la dispersión de los creyentes de Jerusalén que ocurrió a causa de la persecución a la iglesia del Señor. Y leemos en el capítulo 8, del verso 5 al 7, lo siguiente. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vemos aquí dos cosas que Felipe hacía: predicaba a Cristo y hacía señales. Él predicaba a Cristo. Cuando leemos esto, debemos entender, hermanos, que Felipe, cuando predicaba a Cristo, él les hablaba de su ministerio, de su obra, de su muerte por nuestros pecados, de su resurrección. También seguramente mencionaba la necesidad del hombre de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo para ser salvos de la condenación eterna a causa de nuestros pecados. Estas buenas nuevas eran predicar a Cristo. Y también vemos que hacía señales. Paralíticos y cojos eran sanados, endemoniados eran liberados. Y dice el texto que la gente, que el pueblo estaba atento a lo que él decía y también veía estas grandes señales. Y entonces, en consecuencia, dice en el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un gran gozo en esa ciudad. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque puede existir un peligro o un engaño, porque ¿cuál de estas dos cosas que Felipe hacía era la causa principal de su gozo? ¿Las buenas nuevas del Evangelio o las señales? Las buenas nuevas del Evangelio que nos dicen que éramos esclavos del pecado, que había una condenación sobre nosotros que nos destinaba al infierno y que nada podíamos hacer para librarnos de esto, y que Dios envió a Cristo a saldar esa deuda que teníamos con Él y que ahora a través de Cristo podemos ser perdonados de nuestros pecados. O las señales, los beneficios visibles que acompañaban el mensaje, que eran cosas buenas: cojos andando, ciegos recibían vista, endemoniados eran libres,
Pero todo esto era algo temporal, porque el paralítico, el ciego, los que habían sido libres de demonios, envejecieron y todos murieron. Pero después, ¿qué? Ciertamente esto era algo bueno, estas señales eran algo bueno, pero no eran la razón principal por la que Cristo vino. Y el Señor mismo lo dijo de esta forma, en Lucas 19:10. Dice así, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y más adelante el apóstol Pablo en Primera de Timoteo del 3 al 6 lo dijo de esta forma, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo vino a salvarnos, hermano, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Él vino a eso. Y el gozo entonces en las señales no son algo malo, pero pueden llevarnos a tener motivaciones incorrectas para acercarnos a Dios y en consecuencia motivaciones incorrectas para bautizarnos, como lo vemos en este mismo capítulo 8 del libro de los Hechos, con un hombre llamado Simón. Leemos de él en el del verso 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Un hombre llamado Simón que engañaba a la gente con sus trucos, con sus hechizos, y se hacía pasar por alguien importante de parte de Dios, y la gente estaba atenta a él. Este hombre estaba también entre la gente que escuchaba a Felipe, y los que fueron engañados por Simón cuando escucharon a Felipe creyeron y se bautizaron, y vemos que también este hombre Simón lo hizo. Lo leemos en el verso 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La gente que escuchaba atentamente creía en lo que Felipe decía y entonces en obediencia se bautizaban. Pero también el texto dice que Simón mismo creyó, y por lo que vemos más adelante vemos que él creyó que creyó, pero no fue así. Dice el texto al final de lo que leímos que él estaba atónito. Él estaba atónito. Ahora, a las buenas nuevas del Evangelio, ¿él estaba asombrado por las buenas nuevas del Evangelio? No. Él estaba fascinado por las señales que hacía Felipe. Recuerda que Simón era un engañador que se hacía pasar por alguien grande, alguien importante de parte de Dios. Y se dio cuenta entonces que llegó alguien con un poder más grande que él. Y deseaba entonces estar cerca de Felipe porque quería tener ese poder. Tal vez Simón pensó que el bautismo le llevaría a obtener el poder que veía en las señales que Felipe hacía. Su corazón se centró en las obras milagrosas que vio en Felipe y no en el mensaje central del Evangelio. Esto entonces lo llevó a pensar que había creído, sin embargo, no hubo una conversión genuina en él. ¿Cómo es que lo sabemos? Más adelante, él mismo se delata y el apóstol Pedro lo confronta. Lo leemos en el verso 14 al 19 del capítulo 8 de Hechos. Dice así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él les ofreció dinero. Ahí estaba su corazón ya expuesto, al descubierto. Él quería comprar ese poder para seguir con sus trucos y con la magia y seguir engañando a la gente como antes lo hacía. Vemos que él no había tenido un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. Él únicamente quería tener este poder, y al ver que los apóstoles imponían las manos sobre las personas, él quiso comprarlo. Y antes de seguir quiero hacer una aclaración rápidamente. La imposición de manos no era algo mágico, únicamente era una señal de aprobación de parte de los apóstoles. Lo vemos en varios textos de la Escritura, como en Hechos 6:6, cuando los apóstoles ponen sus manos sobre los diáconos que habían elegido. Únicamente significaba la aprobación pública de estas personas. No había algo mágico que ocurriera al imponer estas manos. Pero Simón quería comprar lo que él veía con sus ojos, las señales que ocurrían cuando los apóstoles hacían esto. Y él entonces, con esta actitud, Simón estaba ofendiendo a Dios al poner al Espíritu Santo al mismo nivel que sus trucos mágicos. Él no se daba cuenta de que los apóstoles, de que Felipe poseían ese poder de parte de Dios precisamente para glorificar a Dios, únicamente para eso. Él no había comprendido el mensaje del Evangelio. Entonces Pedro es que lo confronta. Lo leemos ahí en el verso 20 al 23, dice así: Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le dice que él no tiene parte en este asunto y su corazón no está bien delante de Dios. Es decir, él le hace ver que él no ha creído, que él no se ha convertido, que no hay un arrepentimiento genuino en su corazón, pues no ha podido comprender el mensaje central del Evangelio que lo hubiese llevado al arrepentimiento de sus pecados. Él no ve eso en Simón y se lo hace ver. Pedro le dice entonces a Simón que se arrepienta de su debilidad para que sus pecados sean perdonados. Esta es la reprensión que hace Pedro sobre Simón al querer comprar el don que ellos tenían. ¿Y cuál fue entonces la respuesta de Simón? Lo vemos en el verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Por lo que vemos en su respuesta, él muestra temor por las consecuencias y pide a los apóstoles que rueguen para que él pueda ser perdonado. No vemos aquí si hay arrepentimiento en su corazón o si lo hay. Él no ruega a Dios para que los perdone, sino que él más bien pide a otros que rueguen para que las consecuencias de su ofensa no le alcancen. El relato no nos dice más, hermanos. Algunos teólogos creen que sí pudo existir arrepentimiento en él, pero realmente eso solamente Dios lo sabe. Lo que nos debe llevar este relato hoy
es examinar nuestro corazón. Las motivaciones de Simón para acercarse a Dios y bautizarse no eran las correctas. Él buscaba el poder que vio en Felipe y los apóstoles, es decir, los beneficios que podía obtener al acercarse a Dios, que ciertamente existen beneficios, pero no son el centro del Evangelio. El Evangelio es, hermanos, que nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, sin nada que pudiéramos hacer para librarnos de la condenación eterna. Pero Cristo vino para salvarnos y perdonarnos y para limpiarnos de nuestra maldad. Y entonces al comprender esto, con una actitud de arrepentimiento podemos venir a Él y ser perdonados. Efesios 2:5, 1 de Juan 1:9. Esto es el Evangelio, esta es la motivación correcta para acercarnos a Dios y en consecuencia, en obediencia, bautizarnos. Este es el mensaje del Evangelio y debe ser nuestra motivación para cumplir el mandato de Dios y bajar a las aguas bautismales, en obediencia, dando testimonio de que hemos creído en este Evangelio. Hermano, esta es la historia que quiero compartir en este video contigo. Meditemos esto en nuestro corazón, hermanos, y que el Señor te bendiga.